Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de 8 de la mañana. Saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa. ¿Dónde estamos? Allá estamos. De frente, se suman a nuestro programa en Telefórmula. Manuel, buen día. Ciro por la mañana, buenos días. Gracias por estar con nosotros la mañana de este martes. Deyanira, buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. No estamos de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte de invalidar la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, pero la vamos a respetar. Significa que los fifís no pueden ir a la cárcel y es seguir protegiendo a las minorías, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que es una muestra de que los ministros tienen la arrogancia de sentirse libres y que estas decisiones no le ayudan al Poder Judicial. La reapertura de las escuelas no ha exacerbado la epidemia de COVID en menores de edad. Solo el 0.15% de las escuelas ha reportado casos y casi todos han sido leves, aseguró esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Por su parte, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, informó que 18.3 millones de alumnos han regresado a las aulas y se han abierto cerca de 170,000 escuelas. 7 de los científicos y exdirectivos del CONACYT ya comparecimos ante la Fiscalía General de la República para conocer de qué se nos acusa y 2 más lo harán esta semana, informó por la mañana el doctor Rodrigo Roque, exdirector adjunto de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y uno de los 31 investigados por lavado de dinero, delincuencia organizada y cohecho. Dijo que están más tranquilos porque se defenderán ya con la carpeta de investigación. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 15 centavos. Nos recuerda un radioescucha que acaba de escuchar al presidente López Obrador. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Ahí está la camarita, mira. Ahí me traen. ¿Dónde está la cámara que no se mueve? Allá. Esa. Bueno, que dijo el presidente López Obrador que se necesita reformar el Poder Judicial. Dijo el presidente López Obrador, todavía es tiempo de que se reforme el Poder Judicial. Y nos dice esta persona, pues ¿qué no acaba de pasar la reforma del ministro Saldívar? Que tanto aplaudió el presidente López Obrador. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo pasó esa reforma? Este año. Hace 6 meses. Este año hace 6 meses, ¿no? Sí. Y yo creo que parte quizá de las inconformidades que tiene el presidente, que uno luego no termina de entender, es sienten la arrogancia de sentirse libres, pues los jueces tienen que ser libres por naturaleza. El problema es que a veces el presidente da ese mensaje que se ha equivocado de decir, si esos jueces o ministros no deciden y piensan como yo, están mal. Y son corruptos. O si no son corruptos, ellos están ayudando a la corrupción. Es correcto. Bueno, ¿vamos a pausa? Vamos a pausa. Y bueno, Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero, en su toma de protesta, entre muchas otras cosas y objetivos de su gobierno, dijo, voy a acabar con la venta de niñas. No puede estar por encima de los usos y costumbres. Esa idea simplemente fue como tema de un resumen, pero es un tema muy profundo en el estado de Guerrero. Sé que en Oaxaca, en Chiapas pasa por ahí. El fin de semana el presidente estuvo 3 días en el estado. Lo persiguió la prensa y el presidente se enojó una vez más porque dijo, yo no vengo al tema de las niñas. Otra vez, insensibilidad por explicar mal un tema y luego por meterle otro punto. Manuel Añorbe es el senador por el estado de Guerrero y lo que dice es hoy, pues, simple y sencillamente por parte del PRI, pues va a meter una propuesta, va a proponer hoy una propuesta para acabar con la venta de las niñas. Dice, los usos y costumbres no pueden estar por encima de la prohibición legal del matrimonio infantil y la trata de personas. Lo vamos a ver hoy, entre otras cosas, porque más todo el día está pensado que la sesión del Senado se dedique a lo que se aprobó otra vez, Ciro, sin moverle una coma a la ley de ingresos. Esa iniciativa de Manuel Añorbe, pues bueno, si no viene acompañada por Morena, pues no va a pasar. Sí. Y como Morena, si algo no hace, los legisladores de Morena es poner de mal humor al presidente López Obrador, entonces no creo que tenga mucho futuro. Vamos a pausa, 8:05. Volvemos. En un momento, regresamos con
Ciro Gómez Leiva por la mañana. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Con 10 anoche, Manuel, después de conocer, de revisar nosotros el sentido de lo que había votado por 8-3 la Suprema Corte de Justicia en este tema de que, hasta donde entendemos, ya no irán a la cárcel mientras están defendiendo, mientras están en proceso, personas imputadas por supuesta defraudación fiscal, por manejo de facturas falsas, por asuntos de contrabando. Por compra de facturas. Tú hablaste con uno de nuestros compañeros a quienes recurrimos cuando no entendemos lo que está pasando, que es Roberto Gil. Y Roberto Gil te dijo, tranquilos, las cosas no son exactamente así. Sí, porque lo que le decía a Roberto, según lo que tú has estado observando y le entiendes bien el tema, además ex legislador, ¿cuántas personas van a acabar siendo beneficiadas en la retroactividad y salir de la cárcel por esto? Y la respuesta fue fácil, ninguna. Sí fue ninguna, ¿no? Te escuchamos, Roberto Gil. Gusto en saludarte. Buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Pues en efecto, yo creo que la resolución de ayer es relevante porque plantea en voz de los ministros algo que se ha venido discutiendo mucho en el foro, sobre cuáles son las implicaciones de la prisión preventiva en sus dos modalidades, la oficiosa y la justificada, en términos de la presunción de inocencia y del derecho a la libertad personal. Y ayer la Corte dice la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, tiene carácter cautelar, no debe importar el tipo de delito, no debe significar una pena anticipada. Perfilan la mayoría de los ministros, con distintas razones, que la prisión preventiva tiene problemas, sobre todo la prisión preventiva que se dicta de manera automática. ¿Qué significa esto? Cuando el Ministerio Público le imputa a una persona un delito y ese delito está dentro del catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, aunque no haya riesgo de fuga, aunque la persona tenga elementos para poder enfrentar su proceso en libertad, el juez tiene el deber de dictarle la prisión preventiva oficiosa, que significa que va a enfrentar su proceso en prisión y no en libertad. Es decir, que va a estar recluido mientras se determina si es responsable o no. La Corte, creo que de manera muy interesante, inédita por lo menos en los tiempos recientes, no se había pronunciado con tanta contundencia. Y quiero resaltar que incluso algunos ministros adujeron que la prisión preventiva es contraria a los tratados en materia de derechos humanos, es inconvencional, lo que abre todo un sendero de discusión sobre si una parte de la Constitución puede ser contraria a los tratados. Pero más allá de eso, en términos de implicaciones prácticas, yo creo, Ciro, Manuel, que todavía estamos muy lejos de una corrección estructural a el abuso de la prisión preventiva en sus dos modalidades. No parecería por las reacciones, incluida la reacción del presidente esta mañana. Pues sí, porque ahí es donde creo que estamos todavía lejos. A ver, ¿qué pasó? En el 2019 se modificó la Constitución para ampliar el catálogo de los delitos de prisión preventiva oficiosa. Pasamos de 6 delitos que se habían incluido en el catálogo en la reforma de 2008, la reforma que eran los penal, de alto impacto. Los de alto impacto. Asesinato, secuestro. Homicidio doloso, secuestro, violación, etcétera. De 6 tipos de delitos, pasamos en 2019 a 18 delitos. Y ahí se incluyó actos de corrupción, delitos electorales, huachicol, etcétera. Se amplió el catálogo a 18. Pero quedaron, digamos, 2 cajones de desastre. Lo que la ley califique como delincuencia organizada y lo que la ley califique como afectación a la seguridad nacional. Entonces, la Constitución le dio al legislador el poder de todavía aumentar el catálogo por la definición de delincuencia organizada o por la definición de seguridad nacional. Como la mayoría que reformó el artículo 19 de la Constitución en 2019 no logró meter los delitos fiscales a la Constitución, utilizaron estos cajones de desastre. Entonces incluyeron defraudación fiscal, tanto la ordinaria como la equiparada, más la venta de facturas, la pusieron como un supuesto de delincuencia organizada y como un supuesto de afectación a la seguridad nacional. La CNDH y una minoría del Senado impugnan ante la Corte en la vía de acción de inconstitucionalidad, y ayer lo que dijo la Corte es nada más
no se puede ampliar arbitrariamente el catálogo de afectaciones a la seguridad nacional. En consecuencia, no puedes meter delitos fiscales como un supuesto de seguridad nacional para efecto de determinar la prisión preventiva oficiosa. Pero hasta ahí. Todavía el ministro presidente dice al final de la sesión, oigan, luego discutimos si cabe en delincuencia organizada. Pero al final de cuentas, Ciro Manuel, tienes un catálogo en la Constitución de los delitos de prisión preventiva oficiosa. Los 18 que están hoy comprendidos. Entre ellos sigue ahí defraudación fiscal, ahí contrabando. No está defraudación fiscal, pero sí están los de delincuencia organizada y defraudación fiscal sí está en delincuencia organizada. ¿Qué hace la Fiscalía hoy? El delito de defraudación fiscal, cuando hay una concurrencia, una participación de más de 3 personas, factureros, delincuencia organizada, prisión preventiva oficiosa. No tienes que justificar mayor cosa. Pero independientemente... CONACYT, por ejemplo. CONACYT, por ejemplo. Si ya no solamente imputan por el delito fiscal, sino imputan por delincuencia organizada. Aunque no esté en la Constitución el delito fiscal, como sí está en el catálogo de delincuencia organizada, con eso operaría la prisión preventiva oficiosa. Pero independientemente del catálogo de la prisión automática, como dijo ayer, como la calificó ayer el ministro González Alcántara, que por cierto dio unos pincelazos muy interesantes hacia dónde está él construyendo su pensamiento constitucional en términos de la prisión preventiva. Y bueno, la prisión automática, además de la prisión automática, está la prisión preventiva justificada. Y la prisión preventiva justificada, ahí ya no importa qué tipo de delito, ahí importa la apreciación subjetiva del juez de si hay riesgo de fuga. Pues todos. En el caso de Rosario Robles, no tengo certeza. El mejor ejemplo. No tengo certeza de que el domicilio que me presentaste sea el verdadero domicilio, porque yo tengo una licencia que dice otra cosa. O en el caso de Lavalle, el juez le dice, usted tuvo una conducta procesal impecable, pero el asunto es de trascendencia nacional. Usted tiene una red de amigos legisladores y lo pueden ayudar a evadirse. Y se queda en la cárcel. Y se quedan en la cárcel, a pesar de que el delito no está comprendido dentro del catálogo. Y eso no va a cambiar con la decisión de ayer. Pero además por la decisión de... No va a cambiar por la decisión de ayer. Pero lo que sí es claro, Ciro, es que en la política criminal sí se cree que la prisión preventiva es un mecanismo idóneo, pertinente para impartir justicia. Y no que es una medida excepcional para garantizar una sola cosa: que no se nos pele el imputado y que no se afecte la continuidad del proceso. Es decir, que se pueda impartir justicia por los jueces en un contradictorio, en igualdad de armas. Yo te imputo, tú te defiendes, y lo hagas presumiendo la inocencia, en libertad, y solo cuando te termina la responsabilidad, pues pagas tu responsabilidad, solo pagas la pena en prisión. ¿Qué está pasando? Y no solamente como dice el presidente, no son los casos de delito de cuello blanco. Hay en el supuesto de robo en casa habitación, por ejemplo, robo en transporte. Los pobres también van a la prisión preventiva porque además no se pueden defender. Y se la determina no solamente porque cometió un delito que está en el catálogo, sino porque el Ministerio Público le dice, yo creo que ese señor se va a ir. O yo creo que ese señor va a afectar a la víctima. O yo creo que ese señor... O que es mejor que esté en la cárcel precisamente para siga robando fuera. Y bueno, ni se diga, Ciro, la prisión preventiva también sirve para sugerir criterios de oportunidad, como ya vimos en algún momento. Bueno, ¿conclusión? Yo creo que, si bien no hay que demeritar la importancia de lo que dijeron los ministros ayer, yo creo que todavía estamos lejos de una revisión estructural del abuso de la prisión preventiva oficiosa y justificada. No debe estar en la Constitución un catálogo tan amplio, no debe haber en la Constitución una cláusula de apertura para que el legislador pueda ampliarla. En la ley de delincuencia organizada hay otras 12 categorías de delitos. Pues es que todo cabe. Entonces, si bien es importante la reflexión de la Corte, todavía estamos lejos de la serenidad en cuanto al uso de este mecanismo cautelar que, sin lugar a dudas, vulnera la libertad. Te quedas un momento más, sí, porque nos están preguntando, bueno, ¿qué pasa con el caso muy sonado, por ejemplo, de la señora Gómez Montt, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el caso también muy sonado del señor Beiruti, que supuestamente... Que además por eso se dan a la fuga, facturas por falsas. Eso se van del país. ¿Qué pasa con ellos? ¿En qué modifica la decisión de ayer, la decisión que tomó la Corte, la votación de la Corte? ¿En qué modifica su situación? Vamos a una pausa, son las 8:20, volvemos. En un momento,
Regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Bueno, antes de concluir con Roberto Gil, interesante lo que nos está diciendo, tranquilos, no va a ser tan sencillo eso de que nadie va a estar a salvo de la cárcel por un asunto fiscal o por un asunto de contrabando, por un asunto de facturas, no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque los jueces van a seguir teniendo una serie de recursos muy amplios para poder decir, pues como representas los derechos humanos y lo que decidió la Corte en octubre del 2021, pero representas un riesgo de fuga, te quedas en la cárcel. Roberto. Así es, Ciro, y además sigue existiendo un catálogo muy amplio de supuestos. Sí. Y esta idea de que, bueno, la Corte ayer se pronuncia, yo creo que con mucha firmeza sobre el concepto de la prisión preventiva, pues en los hechos los jueces tienen un margen muy amplio de apreciación subjetiva sobre si la persona en concreto está en riesgo de fuga o no. ¿Qué pasa a partir de lo que votó ayer la Suprema Corte? Vamos a tomar dos casos muy representativos, muy simbólicos. El de esta señora Gómez Montt, Inés Gómez Montt y su esposo, acusados de defraudación. ¿Están investigados por eso? Sí. Por defraudación fiscal, en fin. ¿Qué pasa con ellos a partir de lo que decidió, de lo que resolvió ayer la Corte? A menos de que el juez que judicialice esos casos y resuelva la prisión preventiva escuche los razonamientos de excepcionalidad de la prisión preventiva que dijo ayer la Corte, pues a menos que eso suceda, las cosas no van a cambiar. Entre otras razones porque esas personas están imputadas no solamente por defraudación fiscal, sino también por delincuencia organizada, y defraudación fiscal y delincuencia organizada siguen estando en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, y eso no cambió el día de ayer, porque ayer lo que hizo la Corte fue inconstitucionalizó la reforma en materia de seguridad nacional, cuando se incluyó defraudación fiscal a los supuestos de afectación de seguridad nacional. Pero no ha cambiado ni el hecho de que están comprendidos como delincuencia organizada, ni tampoco que hay prisión preventiva oficiosa. Pues entonces nadie entendió nada. Yo creo que ¿sí escuchaste lo que dijo la secretaria general de Morena? Sí, lo escuché. La señora Citlali. ¿Ya escuchaste lo que dijo en la mañana el presidente López Obrador? Entonces nadie entendió nada, Roberto. Y además la defensa vehemente de algunos representantes del partido en el gobierno me preocupa, porque sí están convencidos de que la prisión preventiva debe ser parte de su política criminal. Y además justifican que la impunidad se debe a que no haya prisión preventiva. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que hay mucha gente en prisión preventiva, casos relevantes, pero ningún juicio, muy pocas sentencias. Rosario Robles, otra vez. El procedimiento de Rosario Robles está suspendido, sí. Bueno, por lo menos no avanza. El caso de Lozoya también está suspendido, lleva no sé cuántas ampliaciones indebidas, ilegales diría yo. No se puede dejar a una persona en la indeterminación sobre el criterio de oportunidad que está pidiendo mientras otras personas están siendo imputadas. Yo creo que ya vamos como en la cuarta ampliación, si ya no perdí la cuenta. Lleva un poco más de 1 año y medio, casi 2 años, sin que se resuelva absolutamente nada, ¿no? El próximo de este miércoles, de mañana en 8. La pregunta es, ¿se vale posponer la determinación sobre un criterio de oportunidad que afecta la libertad de otras personas indefinidamente? Mientras una persona está esperando su juicio, que depende de lo que le concedan o no al señor Lozoya, la libertad de una persona y también la cadena de imputación hacia otro grupo de personas. Yo creo que ahí es donde todavía no se ha abierto la nuez, para decirlo pronto. Yo no quiero demeritar lo que la Corte dijo ayer. Se abre una discusión interesante sobre la prisión preventiva, tanto la oficiosa como la justificada. Hace algunos meses un tribunal colegiado emitió una tesis aislada donde dice, oigan, la prisión preventiva no se puede determinar sobre la apreciación subjetiva, las condiciones subjetivas del imputado. Debe haber riesgo probable o comprobado de fuga, o sea, haberse querido ir.
¿no? Tener el boleto de avión, que lo agarraste en la estación del autobús, no nada más la percepción de que se te puede fugar. De que si tienes más de 50,000 pesos, si en tienes tu cuenta dinero de para banco poder comprar, y un amigo en el extranjero con el que tienes comunicación telefónica, entonces te puedes ir. O domicilios en el extranjero, o capacidad patrimonial, o en fin, pero bueno, empieza a ver como estos destellos de racionalidad sobre lo que implica esta figura, pero no creo que vaya a cambiar las cosas todavía. Ojalá la Corte siga, primero que la Corte mayoritariamente tome una posición sobre la prisión preventiva y sus efectos en la libertad y en la presunción de inocencia. Ojalá en eso termine este debate. Falta mucho del debate de la acción de inconstitucionalidad, por cierto. Y luego que estos criterios bajen a los jueces que resuelven. Porque ayer lo decía el ministro Lainez, y es bien importante decirlo. En el modelo de 2008, lo que hicimos fue bajamos el umbral para que uno comparezca ante el juez. Porque ¿qué queríamos? Decir, queremos que una persona que es acusado enfrente su imputación, su acusación ante el juez, que siempre esté frente al juez. Entonces se bajó el umbral, siempre vamos al juez para poderte defender en igualdad de armas frente a un tercero imparcial, frente al Ministerio Público. Pero el problema es que cuando te judicializan, se abre inmediatamente el debate de dónde debes estar mientras el proceso continúa. Cárcel y es ahí o fuera de la cárcel. Claro, pues, si siguiéramos la racionalidad, entonces tú te judicializan, vas ante el juez imparcial, pero estás en proceso en libertad. Solo en casos excepcionales estás en prisión preventiva oficiosa o justificada, en excepciones. Un secuestrador. Lo que hacen es, tenemos un chorro de delitos en el catálogo de la oficiosa y un margen de determinación subjetiva en la justificada, que la judicialización implica inevitablemente la prisión preventiva. Entonces, el incentivo es al revés, Ciro Manuel. Pues mejor pélate. Pélealo desde la fuga, porque la judicialización es igual a la prisión preventiva. Y si no vas al citatorio, entonces ya hay fuga. Luego entonces, orden de aprehensión y ahí ya prisión preventiva justificada. Ese es el juego un poco perverso de las figuras. Un poco no, bueno, es un juego perverso. Bastante perverso. Bueno. Y qué bueno que esta discusión se esté dando y ojalá con mucha, digamos, otra parte de la sociedad del foro le entre esta discusión. No quiero subrayar, es importante la resolución de ayer, pero no va a cambiar las cosas. Tenemos que seguir insistiendo en que la prisión preventiva tiene que ser revisada, no solamente en su configuración constitucional legislativa, sino en la manera en la que se aplica cotidianamente por los jueces. Decía Ciro, ya decía esto también Roberto, sobre el caso de la audiencia el día 3, en 2 miércoles, de Emilio Lozoya. Por todo lo que hemos visto, por la falta sobre todo de pruebas que ha presentado, en esa audiencia tendría que ir a la cárcel, ¿no? Ya en esta prisión justificada Emilio Lozoya, por no haber presentado pruebas de todas las acusaciones que ha hecho a cuántas personas se le ocurrió. En primer lugar, tendría que resolver, yo creo que ya no cabría una ampliación más. O sea, yo creo que ya no legalmente, estéticamente, darle otro plazo de gracia para probar lo que ofreció hace más de 1 año y medio en su criterio de oportunidad. Yo creo que ya no es, digamos, pertinente. Segundo, ¿le va a aceptar el Ministerio Público, el fiscal, el criterio de oportunidad? Sin haber probado nada. Los otros delitos sobre los cuales tiene carpeta de investigación ya no va a continuar la acusación. ¿O le va a conceder el criterio de oportunidad sobre Odebrecht y no sobre otros delitos sobre los cuales pesan carpetas de investigación? Yo creo que ahí ya se enredó un poco el asunto del señor Lozoya, pero lo hemos venido diciendo. El criterio de oportunidad no es para eso. El criterio de oportunidad es un mecanismo que tiene la autoridad para ampliar la eficiencia, la eficacia en el combate a ciertos delitos. Tú premias una colaboración con el reconocimiento de la culpabilidad, la reparación del daño, pero el deber también de aportar prueba suficiente contra otras personas y por delitos mayores. No nada más, ¿qué quieren que les diga? ¿No? Oiga, pues mételo ahí a la lista. Y luego ya, me das mi criterio de oportunidad, me voy a mi casa y me llevo mi dinero. Para eso no es el criterio. Si tú declaras lo que quieras, yo lo uso y después vemos. Y con eso, pues, bajo el umbral de judicialización está muy bajo, con tu dicho, pues enfilo a 10, 15, 20 o 70 personas y entonces por prisión preventiva los guardo y entonces les digo, pues vengan y colaboren si quieren salir de la prisión preventiva. Entonces, el criterio de oportunidad no sirve para eso. Yo espero que en el caso de Lozoya, pues ya el Ministerio Público pues se dé cuenta que el señor Lozoya ha venido engañando a la autoridad en los últimos casi 2 años. Le quedan 8 días. Le quedan 8 días para decidir el Ministerio Público si le crea al señor Lozoya
o si, en efecto, nada más lee lo que dice la propia carpeta. La carpeta dice dónde está el dinero del señor Lozoya. Y está en cuentas. Ya está, falta dinero. Ya está. No, y además es como la multiplicación de los panes, ¿no? O sea, un soborno de Odebrecht le alcanzó para todo, ¿no? Y ahí está todavía el dinero. En fin. Gracias, Roberto. Gracias, sí. Gracias a Roberto Gil. Vamos a pausa. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. @Ciro Gómez Leiva, cuenta de Twitter. Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook. 5551663404. Radio Fórmula en Facebook. Radio_Fórmula en Twitter. radioformula.com.mx. Nuestro sitio para que nos visite. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, lo que conocemos como FDA, está discutiendo desde hace rato la aprobación para vacunas, ojo, sí, Estados Unidos, de niños entre 2 y 11 años. 2 y 11. 2 y 11 años. Entonces va a avanzar la discusión. Entre 5. Perdón, 5 y 11 años. Sofía Enríquez ahorita me echó. 5 y 11 años, ¿y en qué va? ¿Va bien? Va bien. Todas las argumentaciones son que funciona la vacuna. Es Pfizer, fundamentalmente es Pfizer. ¿Cuál sería la cantidad? ¿Cómo será el método de aplicación? Entonces, no creo que de aquí a las 10 dé tiempo de decir a qué acordaron, pero dibuja ya están en eso. A la aprobación. Ya están en dibuja eso. La aprobación. Volvemos 8:35. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Por la mañana, esta es la información. No estamos de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte de invalidar la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, pero la vamos a respetar. Significa que los fifís no pueden ir a la cárcel y es seguir protegiendo a las minorías, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que es una muestra de que los ministros tienen la arrogancia de sentirse libres y que estas decisiones no le ayudan al Poder Judicial. Es importante la resolución de la Corte, pero tenemos que seguir insistiendo en que se revise la prisión preventiva oficiosa. En la Constitución no debe estar un catálogo tan amplio de los delitos con esta medida cautelar. Los legisladores no deben tener el poder para aumentarlos, aseguró por la mañana el abogado Roberto Gil. Dijo que todavía se está lejos de una revisión estructural de la prisión preventiva oficiosa. La reapertura de las escuelas no ha exacerbado la epidemia de COVID en menores de edad. Solo el 0.15% de las escuelas ha reportado casos y casi todos han sido leves, aseguró esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Por su parte, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, informó que 18.3 millones de alumnos han regresado a las aulas y se han abierto cerca de 170,000 escuelas. 7 de los científicos y exdirectivos del CONACYT ya comparecimos ante la Fiscalía General de la República para conocer de qué se nos acusa y 2 más lo harán esta semana. Informó por la mañana el doctor Rodrigo Roque, exdirector adjunto de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y uno de los 31 investigados por lavado de dinero, delincuencia organizada y cohecho. Dijo que están más tranquilos porque se defenderán ya con la carpeta de investigación. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 16 centavos. ¿Qué más, Manuel? ¿Qué más tenemos? Tenemos algo sobre lo que dijo ayer Rosario Robles. Ayer entrevistamos a Rosario Robles. Rompió el silencio que ella con mucha disciplina había definido con su equipo de defensa. No ir a los medios de comunicación, no dar entrevistas por diversas razones. No lo había querido hacer, esperó la audiencia del miércoles de la semana pasada con la esperanza de que podría obtener el beneficio para defenderse fuera de la cárcel. No fue así y tomó la decisión de hablar con medios de comunicación. Uh-huh. Y la primera entrevista en la que se escuchó su voz fue con nosotros ayer aquí por la mañana. Dijo muchas cosas sobre su proceso, su situación, sobre el presidente López Obrador. Y entre las cosas que expresó ayer aquí,
dijo que unas 1,400 mujeres, fue la cifra que manejó, 1,400, que están en Santa Marta, Catitla, llevaban casi 2 años sin que les hicieran mastografías. Es correcto. Además, pues no deja de ser una entrevista que se difundió en octubre, el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Eso nos dijo Rosario Robles y supimos que había una orden ya del juez, del mismo juez que la mantuvo en prisión desde la semana pasada. Anoche ya lo informaba Ciro, es un documento fechado precisamente el 20 de octubre. El miércoles, dirigido, al Juzgado Tercer Distrito en materia de amparo de la Ciudad de México. Yo diría, no le voy a restar méritos, también al juez de distrito especializado en sistema penal acusatorio, pero pues a la directora del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, que fundamentalmente lo que le dice, y fíjate, lo dice el juez Ganter Alejandro Villar Ceballos, que en atención a lo manifestado, esto que dices por parte de Rosario Robles, en el sentido de que en el reclusorio llevan más de 1 año y medio en espera de la realización de una mastografía, en términos de la ley, pues se toma en cuenta. Por lo pronto, el caso de Rosario Robles, porque es quien lo manifiesta. Este documento, que está fechado el día 20, es recibido por la autoridad, Ciro, el 21 de octubre. Y ya verificamos con la autoridad, ya verificamos también con la defensa de Rosario Robles, el viernes 22 surtió efectos. ¿Qué quiere decir? Empieza a contar los 3 días que le da el juez, precisamente para que se haga efectiva esta disposición, pues de que le respondan. Y le hagan una mastografía. Que se la tenía que hacer, son 3 días, se la tenía que haber hecho ayer, hoy o mañana. Bueno, ya fue citada Rosario Robles al área médica, suponemos, para que le hagan la mastografía. Ahora, si este aparato, aquí hago un paréntesis, el Senado de la República tiene un aparato, por ejemplo, para esto. Claro. Lo puso a disposición de quien fuese, ¿no? De quien lo necesite en el Senado de la República, no solo para las senadoras, ¿no? Para todo el personal que trabaja en el Senado. Si ya tiene ese aparato, ya muy difícilmente, Ciro, pueden evitar o patear la idea de que a las otras 1,399 internas no les hagan Entonces, es probable que esas mastografías se hagan hoy o mañana. Es probable que por lo pronto comiencen hoy o mañana estas mastografías. Porque además consultamos con la oficina de la Secretaría de Salud, Oliva López, y lo que nos dijo es: déjenme tocar base con la jefa de gobierno, porque no necesariamente, y tiene razón, es algo que me toque como Secretaría de Salud, ¿no? Finalmente, sí es un asunto que en ejecución puede hacer el reclusorio de Santa Marta. Ya estamos viendo que se está haciendo y ya está notificada. Entonces, esta parte caminó de manera inmediata, ¿no? Le viene mal a Claudio Sheinbaum. Seguramente a ningún jefe de gobierno, a ningún gobernador le habrá caído bien que un juez le diga haz mastografías en las cárceles. ¿Qué pasó, gobernante? Pues se te pasó el detallito, ¿no? Se te pasó el detallito, porque dijo, lo vamos a ver, lo vamos a revisar, ¿no? Lo vamos a revisar, justificadísimo, aclaradísimo, que no lo habían hecho, que están en súper falta, y van a comenzar a ponerse al día. Y le preguntamos, además con mucho respeto, porque ella es muy respetuosa y además muy atenta, y además yo creo que ha trabajado muy bien, a la secretaria de Salud del gobierno de la Ciudad de México, a la secretaria Oliva López. Sí, nos pueden dar la información de si está acordado ya o definido el día en que se aplicará no solo la mastografía de Rosario Robles, sino, suponemos, vas a llevar el aparato ahí, no lo vas a llevar nada más para revisar a Rosario Robles. No, habría que aprovechar. No sé qué capacidad tengan de hacer mastografías en 1 o en 2 jornadas, pero suponemos que van a revisar a más de una mujer. Ojalá, si tienen ya esa información, la pudieran compartir con nosotros. Por lo pronto, ya se los pedimos al aire, pidámoselos ahora. Como dicen los abogados, oficiosamente. Así vamos a pedirle a nuestro equipo que se comunique con el equipo de comunicación del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Salud de la ciudad. Qué bueno, si esto es producto de la entrevista de ayer con Rosario Robles, honor a quien honor merece. Esto mismo de las mastografías se lo había dicho Rosario Robles a la periodista Lourdes Mendoza del Financiero la semana pasada, porque Lourdes habló con ella antes de la audiencia. Como ella misma en el texto que escribió Lourdes Mendoza dice, no es precisamente una entrevista, le hice 3 preguntas,
me dio estas 3 respuestas, una de ellas la del tema de mastografías, pero pues sí sale cuando menos eso de las entrevistas, qué bueno, y ojalá puedan revisar a las 1,400 mujeres que están en Santa Marta y se sigue el programa a todos los demás penales del país. Pues del país, sí, porque sí ha sido una prioridad el tema de la vacunación, y ayer también te decía Rosario Robles, a ver, mientras se estaba discutiendo sobre las estampitas que decía el presidente, ya el cubrebocas era obligatorio, es decir, cosas que se hicieron correctamente, fueron las primeras en ser vacunadas, bueno, pues sí, unas cosas junto con las otras, va todo junto, ¿no? O sea, no va por partes, va todo pues va todo junto, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los temas. Y el otro, pues es que creo que también lo que dijo el ministro Saldívar ayer y de lo que platicaba Roberto Gil de la prisión preventiva oficiosa, pues es algo que se aplica perfectamente bien a su caso, ¿no? Así podemos escuchar lo que dijo el ministro presidente sobre el tema de cómo se aplica la prisión preventiva oficiosa y lo que ha planteado él desde antes, que es este abuso, es esta sentencia previa, sin haber hecho y corrido un procedimiento legal. Yo he votado reiteradamente que me parece que la prisión preventiva oficiosa es abiertamente inconvencional, porque es una sentencia adelantada. Y en este caso, a mí me parece que debemos privilegiar la norma convencional y la excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa, que reitero, tiene que ser, una vez más lo digo, excepcional. Es un asunto de carácter excepcional, como bien lo dice el ministro presidente en la Corte, y bueno, pues creo que lo recibe bien Rosario Robles, y dice, bueno, pues es que ahí está, es algo de lo que hemos estado diciendo, ¿no? Ahora, ¿cambia la situación de Rosario Robles? No cambia, ¿no? Pero hay una reflexión muy interesante sobre lo que piensan los ministros de la Corte y quizá en algún momento puedan terminar de reacomodar estos conceptos, pues un poco, ¿cómo decirlo? Pues un poco agresivos por parte de las fiscalías del país, que lo que buscan es, pues lo que se tenía antes, ¿no? Tú mételo a la cárcel y luego averiguamos si lo que acusamos es cierto, ¿no? Y si no le podemos probar nada, pues le pedimos una disculpa cuando... Sí, claro. 2 años después, 5 años después, 7 años después de que ya lo tuvimos en casa. Y ya, ¿no? Y sirve que ahí lo tenemos y sabe que no se puede mover y que nadie mueva lo que sea, información, documentos, que no se meta con nosotros, que sepa que somos la autoridad, ¿no? Porque se supone que el sistema de justicia penal que tenemos actualmente tenía 2 virtudes. Uno, que era el tema de la presunción de inocencia, y el tema segundo era la reparación del daño, ¿no? Y pues como bien decía Roberto Gil, pues ni una ni la otra, ¿no? Ni una ni la otra. Pero bueno. Bueno, Rosario Robles, muchas gracias también por sus comentarios. Y ya ven, ayer decidió romper este silencio, le dio una entrevista amplia a Pepe Cárdenas, sí, también en la tarde, muy buena, y otra después a Azucena Uresti. No sé si va a seguir hablando Rosario Robles, pero bueno, cambio de tema. Bueno, nada más, Ciro, para no dejar de comentarlo, porque ahí ya no lo hicimos. José Alfredo Núñez Piña perdió la vida, 58 años, ayer, hermano de Jaime Núñez, de nuestro querido compañero y amigo. Su hermano mayor tenía ya problemas de salud, problemas de corazón, así que un abrazo desde aquí hasta donde está Jaime, escuchando. Fuerte abrazo al querido Jaime Núñez. Nos vamos a pausa y regresamos, estamos por mañana. ¿Qué pasa? A ver, antes de ir a pausa, Sofía, ¿qué pasa en Palacio Nacional? Ya hablaba Manuel hace rato de esto que decía la gobernadora Evelyn Salgado con el tema de Guerrero y la venta de niñas. Regresa hoy el presidente al tema, le vuelven a preguntar, lleva mucho tiempo en eso porque le están preguntando insistentemente sobre esto, y el presidente pues dice lo que dice siempre, que es un tema dice, a ver, en los pueblos indígenas hay una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales. Dice, donde hay cultura no puede haber descomposición social. En las comunidades hay mucha cultura, en Oaxaca, en Guerrero, dice, son de los pueblos con más cultura. Dice, puede que haya alguna excepción, dice, hay excepciones, pero no es la regla en el caso de las comunidades, el tema de la venta de niñas. Dice, yo conozco la vida de las comunidades desde hace muchos años y hay muchísimos más valores que en otros estratos. Relata un poco lo que sucedió el fin de semana, que le preguntaron, ¿viene a ver el tema de las niñas? Y él dijo que no iba a este tema. Dice, porque es la verdad, yo voy a ver las generalidades, voy a ver el tema general de cómo van las becas, cómo van los apoyos, cómo va el tema de los campesinos. Dice el presidente,
hay una tendencia muy racista y clasista de acusar de todos los males a los pobres. Eso está muy bien, pero sí vende niñas. No, claro que vende sí niñas. Vende niñas, está muy bien todo el razonamiento y que no es en la mayoría de los casos muy bien, y los pobres y los ricos, pero sí vende niñas. Sí, claro que sí se vende niñas. Y sí, está documentado, dice el presidente, hay que seguirlo combatiendo, dice, no hay que equivocarse y estar pensando que estos males solo se dan en las comunidades indígenas, y después dice el presidente, hay que seguir denunciándolo y no permitiéndolo, y no puedo hablar más por respeto, pero ya dije que la prostitución que se debe condenar se da de arriba hacia abajo, y hay cosas terribles que los medios ocultan, dice el presidente, sobre la prostitución de las élites. Preguntan, ¿pero a qué se refiere? Pues ahí se los dejo de tarea, dice el presidente. Como siempre, desviando toda la atención, llevándolo a un asunto de lucha de clases, como se decía en otras épocas, y dándole la vuelta a un problema real, ¿no? A un problema real. Pues sí, venta de niñas, violencia contra niñas. Por cierto, con ese tema va a competir México, va a buscar México ganar el Oscar, sí, con una Noches película de sobre esos temas. Bien, y dice el presidente, no, pero son los valores, la cultura, los pueblos, los problemas no están aquí, están en las élites. Sí, cómo no. Lo cierto es que se venden niñas. No, claro. Se venden niñas en Guerrero, y el presidente dice, no, yo de eso no vengo a hablar, yo vengo a hablar del Tren Maya, no pasa por Guerrero. Todavía el aeropuerto de Santa Lucía no va a tener estación. Todavía no, pero si es la refinería de Dos Bocas no está ahí en Guerrero, en Chilpancingo, ¿no? Todavía no. Bueno, vamos a pausa, 8:55, volvemos. Y cambiando de tema, Ciro, hay una acuñadora aquí en la Ciudad de México que se llama Emiliano Zapata, que a causa de los 3 años del presidente López Obrador comenzaron a vender monedas sin valor comercial, pero con la cara del presidente López Obrador de un lado, del otro lado está Palacio Nacional, los venden en internet. Hace unos minutos hablé con Quetzal García, él es uno de los trabajadores de esta acuñadora y nos dice que todos los interesados en comprar estas monedas, si hacen la compra personalmente, cuesta 100 pesos. Y si lo haces a través de internet por los gastos de envío, son 150 pesos, que empezaron en abril y hasta ahorita han vendido 4,000 monedas. Y al regresar, hablamos de esto. Con esto que ¿una acuñadora, así se llaman? Acuñadora Emiliano Zapata. Está un taller aquí en la Ciudad de México y tienen otro taller en Puebla. Regresamos. Vamos a corte y regresamos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Bueno, a ver, nos sabíamos, Lourdes. ¿Qué monedas con tus monedas? Estas monedas sin valor comercial que la acuñadora Emiliano Zapata comenzó a vender en abril. Son monedas que tienen por un lado la cara del presidente López Obrador sonriendo, y del otro lado está Palacio Nacional, donde pues vive el presidente López Obrador, y además tiene la frase Victoria, pueblo mexicano. Esta acuñadora tiene un taller aquí en la Ciudad de México y otro en Puebla. En el corte comercial hablé con Quetzal García, él es uno de los trabajadores de esta acuñadora y nos dice que pues a falta de trabajo ahora en la pandemia, que ellos en este taller se dedicaban a trabajar pues el acero, el níquel, el zinc, se les ocurrió vender este tipo de monedas y comenzaron haciéndolo a través de su página de Facebook. Estos pedidos en su página de Facebook, y si los entregan personalmente, nos explicaba que vende cada moneda en 100 pesos. Y si los hace por otra vía, son 150 pesos cada moneda. Tenían una cuenta en Mercado Libre, y digo tenían porque nos dijo Quetzal que esta mañana Mercado Libre les canceló la cuenta, que no les explicaron por qué, pero les cancelaron la cuenta y que ellos tenían pendientes 25 pedidos por entregar y 30,000 pesos en su cuenta de Mercado Libre. Entonces, que van a averiguar
por qué les cancelaron esta cuenta, porque pues ellos aclaran que no tiene valor comercial. Es una moneda un poco más grande que las monedas de 10 pesos y está hecha de acero, de zinc y de níquel. Entonces son las monedas que estamos viendo ahora en la pantalla de Telefórmula. Entonces dicen que mientras Mercado Libre les aclara por qué le suspendió la cuenta, pues que ellos van a seguir vendiéndolas a través de su página de Facebook, que así se llama, Acuñadora Emiliano Zapata. Empezaron, te digo, Ciro, en abril a venderlas y que hasta ahorita han vendido cerca de 4,000 monedas. Bueno, muy bien. Muy bien, cambio de tema. Maru Rojas, ¿cómo estás? Buenos días, Maru. Cambiemos de tema, Ciro. Pues hoy día de comparecencia, los diputados federales van atendiendo lo urgente, lo indispensable, lo que ya se les viene el tiempo encima, y por eso primero la ley de ingresos, pero ahora tienen que comparecer los secretarios de salud ante el Pleno a las 11 de la mañana por la glosa del tercer informe, y a las 17 horas 5 de la tarde, el titular de la CFE, Manuel Bartlett, será ante Comisiones Unidas de Energía, que preside el morenista Manuel Rodríguez, y de Infraestructura, que preside el petista Reginaldo Sandoval. No va a ser una comparecencia laxa. Sabemos que los panistas están preparando toda cuestión, toda oportunidad de cuestionarle a Bartlett, sobre todo por lo que se le acusa y se le critica. Al rato va a haber una reunión que tengan cada una de las bancadas para definir esa parte, y precisamente se están definiendo los diputados que van a intervenir por cada partido político. Afuera, Ciro, tampoco será un día de campo hoy. Notimex, el Stunam va a apoyar a Notimex y han citado a las 11 de la mañana afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro para manifestarse, pero también este frente de izquierda de una parte de los ex jubilados de Comisión Federal de Electricidad, precisamente, de Compañía de Luz y Fuerza del Centro, han advertido que van a estar en San Lázaro en apoyo al presupuesto de Andrés Manuel López Obrador y en apoyo a Manuel Bartlett. Así es que, pues seguramente si alguien tiene que hacer algo cerca del Palacio Legislativo, que lo haga temprano antes de las 11, después va a estar completamente desquiciado todos los alrededores. Se desquicia sobre todo la zona de Fray Servando, que lleva al importantísimo mercado Sonora, los que vayan al aeropuerto, porque seguro habrá una onda expansiva, Ciro. Bueno, gracias Maru. Estamos pendientes. Gracias, Maru Rojas. ¿Y en el Senado hoy se votaría, mañana, ya se terminaría? Sí. Pues sí, con el tema de la es miscelánea fiscal, ley de derechos. Pásale, Miriam, muchas gracias. Es muy amable eso. Pasó por ahí Miriam Moreno. Bueno, a las 10 de la mañana está llamada la sesión y la información que tenemos por parte del Senado es otra vez a morir, lo que dure, ¿no? Lo que dure la sesión, pues ya está aprobado, entonces hasta la noche, hasta la madrugada, lo que tenga que suceder para que quede aprobado, y a ver si cuando ya estén los senadores en el Pleno, algunas de las inquietudes de la oposición pueden ser no solo discutidas, sino modificadas con votaciones mayoritarias, ¿no? Lo veremos, pero es todo el día ocupado en eso. Miriam. Ciro, el tema de Emilio Lozoya lo hemos estado llevando en estos últimos días, y a 8 días de que tenga su audiencia ya el 3 de noviembre, queda la gran pregunta: si esta audiencia será pública, permitirán la entrada a los medios de comunicación, como se hacía antes de la pandemia, las audiencias que se registraban por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Eso tiene que ver con un comunicado que emitió precisamente el Consejo anunciando que el próximo viernes 3 de noviembre, miércoles, se reanudarán las audiencias públicas en los centros de justicia penales federales, por lo que la prensa nuevamente podrá ingresar a estas audiencias. El 29, el viernes, se darán las reglas de qué manera serán estas entradas y serán esas audiencias abiertas de nuevo al público, previo registro, y cuáles van a ser las reglas, justamente porque se siguen protocolos por la pandemia. A pesar de que estemos en semáforo verde, se van a resguardar ciertas reglas para los ingresos, y bueno, la gran expectativa es la audiencia del señor Emilio Lozoya. Nunca lo hemos visto en el juzgado. Recordemos que sus 2 primeras audiencias, pues ese es el punto, yo creo que valdría va a ser abierta. Que sí,
Claro. O sea, ya se acabaron, hay una disposición de los juzgados para que ya sean abiertos otra vez estos foros. ¿Cuál sería la excepción con Emilio Lozoya para que no fuera pública? Todas, a Emilio Lozoya le han dado todas las excepciones. ¿Con qué cara la fiscalía va a decir, no quiero que vean a mi acusador favorito? ¿Con qué cara? Tiene que ser una audiencia privada por los datos que se van a ventilar. ¿Cuál sería la justificación de la fiscalía ahora? Las dos primeras audiencias iniciales de Emilio Lozoya fueron él en el hospital porque tenía un problema estomacal no sé, o algo. Nunca una lo úlcera, vimos. si no me equivoco. No sé qué tenía. Algo grave seguramente. El tema, se viene la pandemia, a él sí le cae como anillo al dedo, porque nunca lo vemos ni firmando el libro, digamos, por su brazalete que tiene para que pueda seguir su proceso en libertad, y nunca lo vimos presentarse en ninguna audiencia por las cuestiones de la pandemia también. Entonces ahora la gran expectativa a partir de este anuncio del Consejo de la Judicatura de reapertura de las audiencias para que éstas sean públicas como lo marca la ley. ¿Qué va a pasar con Emilio Lozoya? ¿Nos dejarán entrar o no? A conocer los elementos de prueba que él quedó de presentarle a la Fiscalía General de la República. Yo pensaría que sí nos van a dejar entrar. Bueno. ¿No? Pongamos la apuesta alta, no solamente nos van a dejar entrar, bueno, a Miriam, a los periodistas, y pondrán un número, el que tú quieras, 20, 30, el juez puede disponer sobre eso, sino además tendrá que ir a la cárcel. Indudablemente. Si no tendrá que ir a la cárcel, no va a ir a la cárcel. Roberto Gil planteaba un buen tema. Dice, le van a hacer solamente válido el tema de Odebrecht, pero el de... No en agronitrogenados. Agronitrogenados sí va a valer, pero el de Odebrecht no. ¿Con eso va a librarla? Híjole, difícilmente, Ciro. ¿Cómo lo explicas otra vez? No se te olvide que el día 8 el presidente López Obrador va a Naciones Unidas a la inauguración de la presidencia de México como al frente de la Comisión de Justicia, ¿no? de la ONU. Pero el presidente decide hablar de corrupción. ¿Con estos antecedentes de corrupción? ¿Con realmente ninguna farmacéutica, por ejemplo, acusada de corrupción probada? ¿Con ningún acto de corrupción fuerte probado? ¿Con qué va a ir? ¿Con qué cartas va a ir el presidente de Naciones Unidas? Están investigando en la cárcel a Rosario Robles. Bueno, ¿querías un ejemplo? Ahí lo tienes. Sí. Digo, en otro momento agarrarían un gran narco, ¿no? Irían a presumir el tema de lo de Tamaulipas y el que se murió, pero pues ¿cuáles son tus cartas sobre la corrupción? Realmente, ¿no? Vamos a pausa, 9:20, volvemos. En un momento, regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. En la conversación con Ciro Gómez Leiva. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Escribe una nota en El País de esta mañana. Dice: la tensión política crece en Cuba en vísperas del 15 de noviembre, fecha en que activistas opositores organizados en torno a la plataforma Archipiélago han convocado a una marcha pacífica por el cambio. La marcha ha sido declarada ilegal por el gobierno, pero los promotores insisten en llevarla a cabo en varias ciudades, amparándose en el derecho de manifestación, algo sin precedente en Cuba. Nunca antes se había pedido un permiso oficial para protestar contra el gobierno, desafiando abiertamente a las autoridades con movilizaciones en la calle. Tras prohibir la marcha por considerarla una provocación, Ojo, el gobierno que fue celebrado aquí en México el 15 de septiembre prohíbe la marcha porque la considera una provocación con fines desestabilizadores. Bueno, la Fiscalía de Cuba ya citó a los principales organizadores para notificarles que si salen a las calles el 15 de noviembre, incurrirán en delitos como desobediencia, manifestación ilícita e instigación a delinquir y serán juzgados con severidad. Bueno, el gobierno del señor Díaz-Canel, quien anuncia mano dura
contra la protesta de opositores. Y dice además, hay suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier manifestación que pretenda destruir a la revolución. Híjoles. Y ese es el hombre a quien el gobierno mexicano, el presidente López Obrador, cantó y celebró en las fiestas patrias. Ese es el modelo. Eso es lo que gusta hoy al gobierno mexicano. Marco. Cambio de tema. Vamos a la zona sur del país, a Chiapas, y es que la caravana migrante ha decidido quedarse a descansar el día de hoy en Huixtla, donde llegaron ayer por la tarde. Hoy no caminan, será hasta mañana. Y en la línea Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, que está con la caravana, está caminando con ellos. Don Luis, buenos días. Buen día, Luis. ¿Las razones por las cuales se quedan en Huixtla? Traemos más de 1,200 niños, de muy pequeños, menores de 7 años, mujeres embarazadas, 68 mujeres embarazadas, 3 de ellas con más de 8 meses de gestación, adultos mayores. Vamos muy despacio, las jornadas muy extenuantes. Ayer temperaturas de más de 38 grados al sol a todo lo que da en la costa chiapaneca, y una lluvia que sí nos refrescó, pero que a muchos nos dejó cerrada la garganta en algunas cosas, y la gente se mojó, los bebés de su ropa mojada. Sí, vamos a quedar a la intemperie y decidimos quedar con el padre Heyman en la parroquia de Huixtla. Muchas gracias a ellos, y vamos a descansar el día de hoy para reorganizarnos, porque viene la parte donde nos van a querer golpear, Ciro. ¿Los van a querer golpear? ¿Cómo que viene el día en que nos van a querer golpear? ¿Qué es eso, Luis? Pues la estrategia del gobierno siempre ha sido así. Hay una parte de Huixtla en adelante para llegar a Mapastepec en que hay espacios muy largos. No hay, aquí tenemos un titular de Chiapas, del Instituto Nacional de Migración, que es militar. Ellos están viendo esto como una guerra, la estrategia de guerra, como que estuviéramos en una guerra, en el que van a esperar la misma gente de la Guardia Nacional. Nos los ha comentado ya, van a tratar de agarrarnos cansados para que en adelante, para desintegrar de cualquier forma a esta marcha por la paz, justicia y libertad del pueblo migrante. Tengo que decirte que más de 1,000 gentes que van caminando con nosotros ya tienen el reconocimiento de la condición de refugiados por parte de la Comar. Hemos exhibido los documentos y aún así han salido, les han regresado a Tapachula. Entonces ellos están apostando porque nos cansemos, se separen los niños, y las mujeres, hacer un grupo para que queden todos los hombres y reprimirnos. Esa es la estrategia, eso es lo que han dicho abiertamente, están dejando pasar. Hay mucha prensa que nos está acompañando y esto hace que se detengan un poco. Pero aquí viene la parte más difícil, Ciro, por eso hemos decidido replantear lo que vamos a hacer. Vamos en paz, vamos pacíficamente. No es nuestra intención tratar de tener algún tipo de confrontamiento. Al contrario, hago un llamado a través de tu medio al gobierno federal para que nos atiendan y revisen el caso de cada uno de nosotros. No hemos tenido ningún tipo de atención más que el acoso sistemático como buitres de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Luis, se sabe que cuando ya llevan días caminando, las columnas se hacen largas, la gente se cansa, se va quedando en el trayecto. ¿Ha mermado el número de personas en esta columna? Nosotros calculamos 3,000 personas y así lo hemos manejado en este programa. ¿Cómo van? No, yo creo que más, al contrario, se han integrado. Es que la gente escuchó en Tapachula, la noticia corre como reguero de pólvora, y entonces se han integrado. Yo calculo que ayer a Huixtla, ahí tengo unas escenas de unas fotos del puente de Huixtla, y se ve una cantidad que yo creo que están arriba de 5,000 almas que llegaron con nosotros a Huixtla. Se han integrado mucho, hay mucho colombiano, hay mucho venezolano, gente de Siria, gente de muchos lugares que no me imaginaba. Hay mucha gente de África, la gente la gente de los que nos van acompañando son muchos africanos. Yo no me imaginé que fueran tantos. Entonces, en vez de disminuir, yo pienso que hay más gente. Van llegando, como migración está muy ocupada con rodearnos, tener un cerco, ha descuidado las dos salidas de Tapachula, por donde la gente está pasando en las combis, en el transporte colectivo, y alcanzándonos, uniéndonos, cada día hay más gente.
Yo creo que entre más caminemos va a haber más gente, pero queremos caminar al ritmo de nuestras mujeres y de nuestros niños, y vamos nosotros a hacer un cerco y vamos a tratar de contener el inminente agresión de parte del Instituto Nacional de Migración, porque de otra manera ya nos hubieran atendido, ya se hubieran acercado a nosotros. Nosotros estamos francamente a diálogo, no somos enemigos, no somos invasores, somos defensores de derechos humanos. No hay ningún interés atrás de nosotros más que el que a esta gente se les atienda. Nosotros somos un libro de puertas abiertas para lo que quieran y como quieran, que revisen nuestras cuentas, etcétera, etcétera. Nosotros estamos dando la cara, Ciro, de frente para que no se perturbe, no se manche este movimiento, este éxodo de la pobreza. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Entonces hoy no se mueven, hoy se recuperan, descansan, con la idea de retomar mañana. Mañana temprano la marcha caminamos al norte, mañana temprano porque finalmente sí. Eso es una marcha al norte. Así es, Ciro. Bueno, pues muchas gracias, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana. Muchas gracias por la información. Gracias a ustedes. Gracias. 1,200 niños, muchos de brazos. Una de las razones por las cuales hoy se reagrupa la caravana, no salen, están en 2 puntos, en la iglesia de San Francisco de Asís, también es un lugar muy recurrente, Ciro, en Huixla. Hay un momento en la crónica que presentamos anoche en Imagen Televisión, a ver si la pueden recuperar, más o menos a la mitad de la crónica, donde detienen la imagen. Es uno de los hechos del sábado, y creo que es... No sé si viste el momento en que detienen la imagen. Esa es la marcha de los migrantes, cuando paran y van 2 padres con sus hijos en brazos. Así es. Porque nos acostumbramos a ver esos haitianos fuertes o a veces a personas en una actitud de violencia, pero cuando ves cruzar a esas personas con sus niños en brazos, dices, eso es movimiento más esperanza, y frente a ellos pues una policía con órdenes de no dejarlos pasar, por lo pronto de no enfrentarlos, de no detenerlos, pero pues como nos decía nuestro entrevistado, es cosa de kilómetros para que eso ocurra. De hecho van justo a la parte más complicada, es una carretera muy larga, es una carretera que además está aislada en el sentido de que no hay forma de correr hacia un lado o hacia el otro porque tiene varios puentes, y ellos lo ven como la puerta de salida, realmente la puerta de salida de Chiapas, este lugar hacia donde van, que es Mapastepec y después Pijijiapan, y después ya están casi en Oaxaca, Ciro. Y todo va al norte. Sí, por supuesto. Y dicen que el objetivo es la Ciudad de México, pero pues cuando estén en la Ciudad de México van a cambiar ¿qué de los objetivo? lleva a detenerse aquí y no seguir finalmente la ruta del norte? ¿Y cuál es el norte? Pues lo que los acerque, el destino en Baja California, en Coahuila, en Tamaulipas, el destino que sea que los acerque a la frontera con Estados Unidos. Platicando con los corresponsales. Ya no vamos a alcanzar a ver esa. Con los corresponsales, Ciro, que trabajan desde hace mucho tiempo en esta zona del sur del país, ellos no recuerdan una caravana con tal cantidad de menores y de familias caminando hacia el centro norte del país. Vamos a recuperar ahora en la pausa esa imagen y la comentamos cuando regresemos. Son las 9:35, volvemos. En un momento, regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:40 por la mañana, esta es la información. No estamos de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte de invalidar la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, pero la vamos a respetar. Significa que los fifís no puedan ir a la cárcel y es seguir protegiendo a las minorías, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que es una muestra de que los ministros tienen la arrogancia de sentirse libres y que estas decisiones no le ayudan al Poder Judicial.
Es importante la resolución de la Corte, pero tenemos que seguir insistiendo en que se revise la prisión preventiva oficiosa. En la Constitución no debe estar un catálogo tan amplio de los delitos con esa medida cautelar y los legisladores no deben tener el poder para aumentar delitos, aseguró por la mañana el abogado Roberto Gil. Dijo que todavía se está lejos de una revisión estructural de la prisión preventiva oficiosa. 1,200 niños, muchos de brazos, 78 mujeres embarazadas y adultos mayores son los que forman parte de la caravana migrante que sigue en Huixtla, Chiapas, informó por la mañana Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana. Dijo que hoy van a descansar y reorganizarse para continuar mañana con su camino hacia el norte. Aseguró que es inminente que viene el día en que Migración los va a querer golpear para disolver la caravana, porque así ha sido su estrategia. La reapertura de las escuelas no ha exacerbado la epidemia de COVID en menores de edad. Solo el 0.15% de las escuelas ha reportado casos y casi todos han sido leves, aseguró esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Por su parte, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, informó que 18.3 millones de alumnos han regresado a las aulas y se han abierto cerca de 170,000 escuelas. 7 de los científicos y exdirectivos del CONACYT ya comparecimos ante la Fiscalía General de la República para conocer de qué se nos acusa y 2 más lo harán esta semana. Informó por la mañana el doctor Rodrigo Roque, exdirector adjunto de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y uno de los 31 investigados por lavado de dinero, delincuencia organizada y cohecho. Dijo que están más tranquilos porque se defenderán ya con la carpeta de investigación. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 19 centavos. 9.42. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora vamos a la imagen que decía Marco y Ciro sobre el tema de la caravana de ayer, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado insistiendo sobre la presunta violación de los derechos humanos de Mario Aburto Martínez. La persona no solamente acusada, sino sentenciada por haber disparado y asesinado a Luis Donaldo Colosio en la I-94. Bueno, hace muy pocos días, decía la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya hasta nos impiden verlo. Necesitamos y queremos verlo, algunos de nuestros representantes. No se ha podido. Él está en el Centro Federal de Readaptación número 12 de Guanajuato y no se ha podido. ¿Qué hace hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues emite una recomendación a la Fiscalía de la República y al órgano desconcentrado de prevención y readaptación social por actos de tortura, precisamente en contra de Mario Aburto Martínez, y dice: por violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso, en agravio precisamente de Mario Aburto Martínez. Explica largo, así que determina que elementos del Poder Judicial, pero eso ya es una determinación de la Corte, determina que en ese entonces, en la investigación del 94, elementos del Poder Judicial adscritos al entonces Procurador de la República, así como agentes del Ministerio Público, intervinieron tanto en la detención como en las primeras diligencias ministeriales, y pues se comprueba, según la CNDH, pues que no se le respetaron sus derechos, que hubo actos de tortura, en fin, y que por eso tendría la Fiscalía de la República que iniciar una nueva investigación, pues en algo que ha insistido una y otra vez la CNDH, pero bueno, pues se ve medio complicado, porque por lo pronto hay una recomendación, a ver qué dice la Fiscalía de la República. Bueno, eso por un lado. Por el otro, contigo, Javier Navarro, vamos ahí al centro de la Ciudad de México, en el pleno Zócalo, una manifestación, bloquean calles. ¿Qué pasa y quién lo hace? Javier, buen día. Hola, ¿qué tal, Manuel? Ciro, muy buenos días. Y se están como lo han hecho en los últimos 7 días y continuarán haciendo hasta el próximo viernes. Son jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social los que se manifiestan esta mañana frente al Palacio Nacional en demanda de que les devuelvan sus ahorros que tuvieron en una cuenta de cesantía y vejez durante toda su vida laboral. Alrededor de una manta de aproximadamente 10 por 20 metros en las que salían sus demandas, con un equipo de sonido realizan esta protesta por este problema que mencionan afecta ya más de 90,000 jubilados y pensionados
de esta institución en toda la República. En este lugar ellos solicitan una audiencia con el presidente, ya que varias reuniones que han tenido con diferentes instituciones en la Secretaría de Gobernación, pues esto no ha tenido respuesta a su demanda de la devolución de sus ahorros, que en promedio son más de 500,000 pesos que anteriormente les entregaban al momento de jubilarse. Manuel Ciro, ellos también quieren explicarle al presidente que es mentira lo que ha señalado, que ellos quieren una doble pensión, pues esa cuenta de cesantía y vejez es independiente de lo que ellos aportaban para su pensión y fue incorporada injustamente a las AFORES. Por este motivo llevan a cabo esta manifestación, con lo que también se ha provocado el cierre del circuito de la Plaza de la Constitución, en este punto del centro de la capital del país. Ciro, Manuel, es el reporte que les tengo. Gracias, Javier. Gracias, buenos días. Buenos días. Gracias. ¿Qué más, Marco? Pues tenemos la imagen, Ciro, que habías comentado, que presentaste el día de ayer en televisión y que creo que ilustra perfectamente bien cuál es el perfil de la caravana que salió. Vamos a verlo. Están ahí pasando el retén del Ejido Viva México y ahí, Ciro, en ese momento que se congela la imagen, estamos viendo a una familia con 3 niños, Ciro. Uno de brazos y el papá que va un pasito adelante de la mamá. Trae a un niño de una mano y al otro de la otra. Es decir, es una familia de 5 que está cruzando justo en medio de los escudos de la Guardia Nacional, que seguramente vienen de semanas de caminar y que todavía les restan otras tantas, porque yo no sé si al final, llegando a la Ciudad de México, esta familia va a decidir terminar su trámite y quedarse aquí en el país, o si tendrán que caminar más de 1,000 kilómetros todavía hacia el centro, hacia el norte del país, pero eso es lo que claramente ellos son los migrantes. Caravana. Así es. Ellos son los migrantes. Cuando dicen quiénes son, ahí están. Es esa familia. Es esa familia. Bueno, y esa familia es a la que probablemente mañana, hoy no, porque hoy no van a marchar, probablemente mañana la Guardia Nacional, la Policía Migratoria, no sé si es policía migratoria, los agentes migratorios, pues sí, es una policía. Sí, en realidad les impidan el paso y quizá algunos de ellos los suban a un camión y los manden de regreso al infierno. Tal cual, a donde no tienen nada, ¿sí, no? A donde no tienen nada. Y quizá no solo no tengan nada, sino lo estén esperando para matarlos, para engancharlos con el crimen, para prostituirlos. En fin, bueno, qué imagen. Gracias, Ciro. Marco. Bueno, el presidente Ciro en Palacio Nacional retomó el tema ahora. Imagínate, nomás ahora nos a Sofía los detalles, pero dice que el Palacio Nacional se va a volver un museo. ¿Qué era antes de que llegara el presidente? ¿Un museo? Un museo. ¿Qué será después de que se vaya el presidente? Un museo. Bueno. ¿Cómo nos anunció que aquí está el conejo, no? Aquí está el conejo y luego que vamos a ver al conejo. Estaba hablando de Valentín Gómez Farías, del médico. Dice que hoy justamente que conmemoraron que hubo reconocimientos por el Día del Médico allá en Palacio Nacional, platicaron un poco de la historia y el presidente dice que él no sabía todo eso, que sí sabía que había participado en las leyes de reforma, que aquí en Palacio Nacional, aquí estaba el Congreso y he decidido, dice el presidente, dice por eso antes de que me vaya, Palacio Nacional va a ser un museo. Va a haber una parte que va a ser el museo, dice que es la parte histórica y va a haber otra parte. Pues que ya es la que era dice... presidente, no importa, volverá a ser un Ahora museo. será un museo. ¿Por qué? Porque lo estoy inaugurando yo. Había curadores, dependía de la Secretaría de Hacienda, además orgánicamente debe seguir dependiendo. Solamente estaba la Secretaría de Hacienda, nada más. Y hay que recordar, Ciro, porque aquí lo reportamos, que muy al inicio, cuando decide meter a la Consejería Jurídica, a la Jefatura de la Oficina de la Presidencia, decide meter la Coordinación de Asesores, decide meter Comunicaciones, Secretaría, o mejor dicho, la Vocería de la Presidencia, casi queman Palacio Nacional, ¿no? Conectaban una cosa y explotaba una computadora, conectaban otra cosa y prendía, ¿no? Ahí hacía chispas, hacía cortos, precisamente ¿por qué? Porque la instalación pues no estaba hecha para recargarlo como lo hicieron, ¿no? Pero ¿Qué ya pasó? está. Durante este año, Ciro, empezaron a sacar, decían, ¿cómo que sacaron a César Yáñez? Lo echaron para constituyentes. ¿Cómo César, que sacaron no sé qué, no? César. César Yáñez. Pues lo sacaron precisamente porque estaban cargadísimas todas las estaciones de la luz. ¿Te acuerdas que hasta el Palacio Nacional se fue la luz 1 o 2 veces? Las mufas tronaron, ¿no? Porque no estaba listo para eso. Porque Palacio Nacional no era. Es un museo. Es un museo impedido, por cierto, ahora para que el pueblo de México lo pueda visitar.
para que a cambio de esto el presidente y su familia puedan pasear libremente por Palacio Nacional. Dice el presidente que hay una parte que dice él que ya estaba impactada por el Estado Mayor Presidencial, que esa parte va a seguir siendo para la atención de asuntos públicos y que la parte histórica, esa va a ser un museo, dice el presidente. Eso con el tema del museo. Y nada más para terminar, le preguntaron sobre Rosario Robles, Ciro, le preguntaron al presidente, le citaron algunas de las declaraciones que ha dado y por lo que le decían son las declaraciones que nos dio a nosotros, porque le decían que ella dijo que el presidente me hable directamente, que diga qué tiene pendiente contra mí, que incluso ella decía que estos ataques eran porque no aceptó ser la segunda de alguien, eso te lo decía a ti ayer, sí. Y ¿qué tiene que decir presidente? El presidente dice, es sencillo, yo no tengo nada en contra de ella, es un asunto de la Fiscalía, yo no odio a nadie, yo soy feliz y no es mi fuerte la venganza, yo lucho por la justicia, dice el presidente, y le dicen que Rosario acusa que hay un trato diferenciado en su caso, y el presidente dice, eso es un asunto de la Fiscalía, yo no presenté ninguna denuncia, es una investigación que viene de tiempo atrás, y habla de la estafa maestra, de cómo se movía el tema de las universidades, y ahí vuelve a pegarle un poco a los rectores de las universidades, que era un cacicazgo. Pero con Rosario Robles, dice el presidente, yo no tengo nada contra ella, es algo de la Fiscalía. Y ya fue todo el tema de Rosario Robles, ya no le entró, ya no profundizó más en eso. Bueno. ¿Qué más, Manuel, antes de irnos? Bueno, antes de irnos, Ciro, dice efectivamente, Jaime Núñez nos dice, recuerden que ya hay hasta un gobernador, no está nombrado, pero Palacio Nacional por ley debe tener un gobernador que va a poner orden a todo esto, ¿no? Debe tener un gobernador que efectivamente no está nombrado, ¿no? Y la siguiente pregunta es, entonces el presidente está preparando el camino para que el siguiente presidente o presidenta no viva en Palacio Nacional, solo él. Él vivió, y entonces ¿dónde va a vivir? Pues que ponga su casa de campaña fuera de Palacio y que viva ahí feliz. Ahí se puede. En el Palacio del Ayuntamiento. O en el Palacio del Ayuntamiento, pues ahí vive. Ah, no, porque ese es de otro gobierno. No, me resbalé. Me resbalé. Es de otro gobierno. Pues yo dije, pues ya que sea lo mismo, ¿no? Pues ahí en el hotel de la Ciudad de México. Que le den ahí un palco, ¿sí? ¿No? Porque pues en Los Pinos ni modo de quitárselo al pueblo. No, porque ese sí ya lo convirtieron en el museo también. Sí. Entonces, ¿dónde va a vivir el próximo presidenta? Pues donde él pudiera. Donde gustase. ¿Dónde qué? Donde gustase. Donde gustase, sí. Pues ahí en el Palacio del Ayuntamiento está bien, Ciro. Pues no, pero el Palacio del Ayuntamiento, ¿qué tal si ahí despacha el señor Rubalcaba? Por ejemplo. ¿Qué tal por decir un nombre nada más. ¿Qué tal que la siguiente... Nos va a decir, ya empezaron a hacer campaña por Rubalcaba. ¿Qué tal que la siguiente disposición es, ahora ya no va a ser el Palacio del Ayuntamiento la oficina del jefe de gobierno, sino ahora va a ser Tláhuac? Sáquese de aquí. ¿No? ¿Por qué? Porque apesta, porque es de la oposición. ¿No? No, pues uno nunca sabe, Ciro. Uno nunca sabe. Bueno, pues eso, pues pendiente, Ciro, ya también está muy adelantada la reunión de la FDA, decíamos en los Estados Unidos, ya está todo planteado sobre la conveniencia de poner la vacuna de Pfizer para niños, para menores pues de 5 o 11 años, pues ya está todo, ¿no? Nos dice Jaime Anchiustegui que está todo, ¿no? No han votado, van a votar al rato, Ciro, pero ya está todo listo para que sea votado durante pues el mediodía a la tarde de los Estados Unidos, y ahora la siguiente etapa en Estados Unidos será cuando comiencen a aplicar la vacuna Pfizer. A vacunar a los niños a partir de 5 años. 40 millones, 24 millones. 24 millones de niños. ¿Ya aceptó Estados Unidos la vacuna CanSino? No, Ciro. ¿Y la Sputnik? No, Ciro. ¿Cuándo la van a aceptar? Pues cuando la acepte la OMS, porque no es tema de... Sí. ¿Y cuándo la va a aceptar la OMS? Yo lo único que creo, Ciro, es que por la información que presentaste jueves, creo que jueves en la noche, viernes en la noche, primero va la CanSino, y yo creo que pronto, pronto, quizás antes que se acabe el año, creo. Por cómo presentó sus documentos. ¿Y los Sputniks? No, esa va más tarde. Sí. Esa va más tarde, ¿no? Sí. Y sí, hay preocupación en muchas personas que no solo se la pusieron en la primera, sino en la segunda dosis, y que a lo mejor si quieren viajar, quieren vacacionar, no van a poder hacerlo por lo pronto. En la eventualidad será aprobada, pero no pronto. ¿Y esa eventualidad quién te la va a autorizar? ¿La Embajada de Estados Unidos? La propia ONU, Ciro. La propia ONU. No, me refiero, si quieres ir a Estados Unidos con vacuna Sputnik, no puedes entrar. No puedes. Por más que digas que tienes un asunto urgente. Es casi como tener una visa más. Aparte de tu visa, necesitas tu certificado de vacunación. Se ha convertido en parte importante, justo es casi una extensión de tu visa. Sí. Casi una extensión de tu visa. Sí. ¿No? Bueno, ¿algo más, Sofía? No, nada más recordar justo este tema que dice Manuel. Ya por fin ayer la Casa Blanca justamente publica esta actualización de los lineamientos para viaje, que finalmente confirma muchas de las cosas que ya sabíamos. El tema de solo vacunas autorizadas, menores de 18 años no vacunados por el momento sí pueden entrar a Estados Unidos, y habla de
algunas excepciones, pero pues no hay excepciones de turismo, y las excepciones son básicamente para países que tienen muy poco porcentaje de vacunación, que tengan que ir quizá por algún asunto médico. Alguien de un país que tiene muy poca vacunación y tiene que ir por un asunto urgente a Estados Unidos, en esos casos sí podrían tramitar alguna excepción, pero nada más. De ahí, los ciudadanos extranjeros no estadounidenses y no residentes en Estados Unidos solo con vacuna, porque los estadounidenses, ellos sí pueden entrar sin vacuna. Gracias Sofía, gracias al equipo de Por la Mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen martes, pásela muy bien. Lo mejor de Ciro Gómez Leiva por la mañana en nuestro canal de YouTube, Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.